Les doy la más cordial bienvenida a Vinculando y Potenciando con la doctora Joyce. Hablamos de lo que no se habla, ideas, temas y profesiones desconectadas, con énfasis en gente, bienestar e innovación empresarial. Les doy la más cordial bienvenida a Vinculando y Potenciando con la doctora Joyce, donde hablamos de lo que no se habla. Y en esta temporada, hablando de qué es psicología, porque se habla mucho de psicología, pero no se habla tanto de psicología a nivel profundo, de entender lo complejo que es esto. Esta temporada estamos en colaboración con la Asociación de Psicología de Puerto Rico y hoy estamos transmitiendo y grabando desde el simposio de la asociación, así que estamos en la Ponce Health University, que acogió a la asociación para este evento. Y si usted ha seguido la temporada, tiene que haberse dado cuenta que la psicología no es ni tan sencilla como usted pensaba, ni tan poquita cosa. La psicología es una cosa bien compleja y bien interesante, además es fascinante. Yo por eso amo mi profesión y con esta temporada la estoy amando más todavía. Ay, qué bien. Y hoy estoy acompañada magistralmente y ustedes van a irla conociendo ahí poquito a poco, porque el tema de hoy es qué es psicología de la familia. Y que mucho se habla de familia en Puerto Rico y yo creo que en Latinoamérica eso es algo como bien, ¿verdad? Es bien importante. Así que usted diga ahí quién es usted, qué está haciendo. Y si quiere puede hablar un poquito de su familia, lo que usted quiera, para que le dé ese toque. ¿Cómo no? Ese toque de familia. Nidia, cuéntenos. Bueno, pues gracias por la invitación. Me place estar aquí y compartir ¿verdad? Sobre un tema que me apasiona. Pues no existe una cosa así como psicología de la familia en sentido de una especialidad. No se estudia, solita. No, solita no, sino es más bien como un modo amplio de hablar del comportamiento familiar y de las dinámicas familiares y todo este tipo de cosas que, como conversábamos ahorita, pues tiene más que ver, o sea, que se podría ver desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Pues si lo ves desde trabajo social, desde antropología, desde historia, hay tantos modos, ¿verdad? En psicología, nuestro acercamiento es más en el área de cómo intervenir en familias, ¿verdad? Terapia de familia y pareja, que es el área en la que yo me he desarrollado más por esas cosas de la vida, porque fíjate que yo estudié psicología clínica en la Universidad de Puerto Rico hace miles de años, cuando la maestría ni tanto. Cuando podías hacer la maestría en psicología clínica. Wow. Pero luego por razones de la vida, pues terminó un doctorado en psicología industrial organizacional. Mira para allá, así son. Pero como la vida va y viene, pues me llevó nuevamente y en los años 90 que estuve en Estados Unidos, mi principal trabajo fue en el área clínica. Wow. Y de allí entonces tuve la oportunidad de compartir con unos seres excelentes que se convirtieron me convertí en parte de ese equipo de terapia de familia que había en esa clínica en Massachusetts. Y ahí empezó mi amor por esta rama de la psicología o de la intervención con familias y parejas. Teníamos un equipo familiar. Y allí entonces tuve la oportunidad de hacer un trabajo postdoctoral en Smith College, que es para una universidad de trabajo social. Yeah. Y allí pues terminé esa preparación con la supervisión de un psiquiatra, excelente psiquiatra de familia que se llama Marcelo Pacman. Wow. Y con otros compañeros de trabajo social, de psicología, y fue una experiencia inolvidable. Así que cuando regreso a Puerto Rico, aquí a la Ponce Health Sciences University, que antes era la Escuela de Medicina de Ponce, por invitación, ya saben, yo creo un poquito de esa historia, del doctor Jaime Rivera Dueño, para desarrollar el programa de psicología, pues entonces, número uno, tratamos de que en ese currículo pues tuviéramos cursos de terapia de familia, porque no necesariamente los hay en todos los... Ya últimamente, afortunadamente, hay más. Claro. Pero en ese tiempo no había tanto, así que nada, empezamos dando cursos y supervisando intervenciones familiares.
Ya en el 2007, entonces yo me di a la tarea de crear una certificación en terapia de familia y pareja. Pero antes de eso, déjame decirte que lo que pasó es que cuando llegué me di cuenta de que no había mucho, no se hablaba mucho de ese tema en la psicología. Aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico, ajá. Ni había muchos profesionales que estuvieran preparados en el área. Así que me di a la tarea de crear la Asociación de Terapia de Familia y Pareja de Puerto Rico. No sé si te supiste. Es que no, es que como que nos aburrimos, no tenemos nada que hacer, así que hay que inventar algo. Sí, y fíjate, y el fin de esa asociación era precisamente como expandir el conocimiento sobre terapia de familia y pareja entre los mismos profesionales. Claro. Y así que nos dedicamos a hacer, a tener invitados de diferentes ¿Cuándo lugares. fue esto? Estoy hablándote del 2000, no, antes de eso. De los años 96 por ahí, y hasta hace poco. Lo que pasa es que con el tiempo, como ya los objetivos de nuestra asociación se han cumplido, Sí, pues sí, entonces pasó por diferentes yo estuve de presidenta como 4 o 5 años, después Nidia, María, después Giselle, la gente misma de Ponce. Entonces invitábamos a través de educación continua, invitábamos a los profesionales que quisieran desarrollarse en el área de familia y tuvimos una experiencia bien buena. Yo tengo que decirte, yo no sé si tiene que ver con eso, ¿verdad? No tengo un modo de probarlo científicamente, pero yo creo que eso dio inicio a una mayor apertura a las intervenciones sistémicas de familia y pareja y aprender sobre el tema. Las universidades también empezaron a enseñar más cursos de terapia de familia y pareja. Nosotros acá en Ponce, como te dije, hicimos la certificación profesional en terapia de familia y pareja, que todavía está y que consiste ¿Sigue vigente? No solamente en la parte teórica, sino que también tenemos una práctica de 100 horas que es espectacular, con todo, ¿verdad? El espejo unidireccional para observar las intervenciones, una supervisión exquisita, one-to-one. Así que estamos bien contentos con ese producto, que yo le digo que es nuestro mejor secreto porque no mucha gente lo sabe. Así que de verdad aprovechar. Sí, aprovechen. ¿Y esos prerequisitos para aprovechar? ¿Qué prerequisitos tiene que ser que la persona tenga licencia ya, porque esto no es para prepararlo, sino es para reforzar lo que ya, la preparación que tiene en trabajo social, en medicina, en psicología, en consejería, con esas maestrías. Pues entonces pueden tomar la certificación, que actualmente es toda la parte teórica es en línea, para estar al tono con los tiempos, excepto el último trimestre, porque es una certificación de 1 año. El último trimestre, pues entonces en persona, una vez a la semana, para las 100 horas de práctica. Ajá. En vivo con familias de verdad. Wow. Con familias de verdad. Primero lo hacemos con pacientes estandarizados y luego lo hacemos con familias de verdad referidas por la comunidad y con un costo mínimo y la verdad que ha sido una experiencia inolvidable para los estudiantes, porque no solamente están teniendo la oportunidad de poner en práctica lo aprendido, sino que sus supervisores, yo de vez en cuando todavía hago un poco de supervisión allá, pues estamos con ellos detrás del espejo o nos unimos a la intervención para darles modelaje y es espectacular. La verdad ¿Y las personas que participan, o sea, es gratuito? O sea, no es gratuito. La persona viene a pagar es una matrícula, está aprobado por la... Me refiero a las familias que van a recibir, que van a participar de las 100 horas. A recibir los servicios. Ese servicio. Pagan es gratuito. $5. Pues $5. Bien. Así que, y esto es disponible, es desde el mismo Ponce Health University. Desde aquí. Sí. Desde la clínica Wellness, que es donde... Así que si usted es de Ponce o áreas adyacentes, ahí hay un servicio para usted. Así que venga, búsquelo, llame a la Ponce Health. Sobre todo en el segundo semestre. De agosto a diciembre. No, de enero a mayo. Que es cuando ya los estudiantes han pasado toda la etapa de teoría y de práctica con pacientes estandarizados y empiezan a ver familias. Súper. O sea, que sería entonces en 2027. Ya sería para 2027 porque ya está terminando este semestre. Súper. Sí. Y entonces,
Por curiosidad, cuando estuvo en Massachusetts, que estuvo trabajando con familia, fue Massachusetts, ¿verdad? Sí. Ahí, ¿qué fue lo que entonces la enamoró? Porque llegó y trabajó, me imagino que fue de esas cosas que pasan. Empezamos, pues, ya, esta es la oportunidad, trabajé ahí. ¿Qué entonces la enganchó? ¿Fue una experiencia? ¿Fue el cúmulo de experiencias? Bueno, yo creo que la disponibilidad de recursos y el interés mío, yo pienso que el haber yo venido de una familia grande, campesina, y haber tenido la bendición de tener una comunidad también que ayudara en mi proceso de desarrollo y de crianza, pues me hacía pensar en que eso era importante, ¿verdad? Además de que ya hoy uno lo va estudiando también, ¿verdad? Y entonces llegar allí y escuchar que hay un grupo de reflexión de familias y empezar inmediatamente me metí en ese grupo, empezamos a observar familias, a hacer equipos de reflexión y después discutir casos, así que me enamoré de eso y entonces seguí estudiando. Y ya te digo, el tener de cerca a este supervisor que es un experto pensador sistémico, Sí. pues tú sabes, tenerlo allí cerquita y poder hacer mi preparación con la supervisión de él, pues hizo una gran diferencia. Además de que estar en Massachusetts, como tener acceso a Minuchin, a los principales actores y los que escriben los libros, ¿verdad? Y ir a esas conferencias, a Michael White, a todos estos grandes terapeutas de nuestra profesión, pues verdaderamente me ayudó, como que en esos 5 años que estuve allí aprendí un montón, y por eso tenía ese deseo de venir a ponerlo en práctica acá. Y la verdad es que sigo enamorada todavía del área. Entonces, para ir, ¿verdad? Para ayudar ahí a la audiencia, la psicología de la familia es una especialidad, no se estudia solo aquí en Puerto Rico, o fuera de Puerto Rico sí hay lugares. Sí, hay doctorados en terapia familiar. Ok, terapia de familia. Aunque la APA le llama psicología de familia porque hay como diferentes modos, ¿verdad?, de acercarse, pero sí, en Estados Unidos es una profesión bastante regulada, por cierto, que requiere una maestría en Marriage and Family Therapy, se llama. Hay una reválida para eso. Hay que tener hay muchos requisitos para tú poder licenciarte, un license en terapia de familia y pareja. Yo pensaba que mi sueño era un poco hacer algo similar, pero te voy a decir cuál fue el problema. El problema es que cuando llegamos no había supervisores. Gente claro, que para poder tú licenciarte, tú tenías que entonces tener un supervisor que estuviese licenciado, pero no había nada de eso. Claro. Así que ante esa dificultad, pues entonces desarrollamos esta opción y los cursos, con la idea de que, mira, esto no es una preparación formal total, sino es como un modo de enriquecer tu preparación, ¿verdad? Ya haciendo ya tú un profesional de la psicología o del trabajo social o de medicina. Sí, cuando digamos que usted reciba a una niña de 9 años como parte de un proceso de terapia de familia, ¿cómo usted le explica o le explicaría lo que es el proceso de terapia de familia? Cuando dices que ya sea mi paciente. Sí, puede ser la primera vez. Llegó y entonces usted le va a hablar de un poco del proceso y que es familia, ¿verdad? Porque a lo mejor incluso ha tenido terapia individual. Claro. Mira, déjame hablarte de lo que nosotros siempre comenzamos diciendo cuando hablamos de terapia de familia. La idea es tener lo que se conoce como un pensamiento sistémico, que también los industriales hablan también de sistema. Y es la idea de pensar en el paciente identificado, que puede ser la niña, ¿verdad? En ese paciente que identificado no como el problema, sino como el problema, por así decirlo. La situación tiene que ver más con el sistema que con la persona. Por lo tanto, el enfoque es hacia trabajar en el sistema. Y generalmente
Y cuando hacemos terapia de familia, no invitamos a la niña, porque la niña no puede tomar decisiones, ¿verdad? Sino Claro. que es un proceso de hablar con los padres o con las personas encargadas para invitarlos a una sesión familiar, ¿verdad? A veces vienen referidos directamente para familia, para terapia de familia, porque ha habido unas dificultades que se han identificado en algún punto de los sistemas, Claro. y entonces te los refieren para verlos en familia. Okay. Y entonces la intervención, por así decirlo, pues incluye a todo el mundo, ¿verdad? Se hace obviamente una introducción sobre cuál es la razón ¿verdad? Por la cual están recibiendo el servicio, y se escucha a todo el mundo por igual, y entonces pues se procede con la intervención. No es lo más... o sea, muchos estudiantes le tienen terror a esa, porque no es lo mismo tener una persona que facilitación de grupo, son destrezas de facilitación de grupo. Exacto, entre otras cosas. Primero tienes que tener claro, primero tienes que desear y tener consciente de que esto es importante, porque hemos visto una y otra vez de que es la vida familiar lo que hace que las personas echen para adelante o se estanquen o se echen para atrás, ¿verdad? Y eso históricamente pues se ha hablado y en nuestros cursos se establece, etcétera. Así que el hecho de tener ese modo de pensar sistémico, de que nosotros no vamos a ver a las personas, bueno, esto es bien diferente, digamos, a psicoanálisis o a unas intervenciones más tradicionales donde tú miras de arriba hacia abajo, ¿verdad? O la cebolla y sigues buscando. Aquí estamos, yo le digo a mis estudiantes con un enfoque tipo pizza. Exacto. O sea, tú miras para los lados. Con mucho queso, extra queso y muchos ingredientes. Sí, porque tú miras para los lados, tú miras, pues, dónde vive la familia, cuál es el contexto comunitario, cuál es el contexto socioeconómico, cuáles son las experiencias, lo religioso, me imagino también, todo, ¿verdad? Todo lo ideológico en general. Todo lo que incide, ¿verdad? Es como es un pensamiento también ecológico, ¿verdad? Como que toma en cuenta todas aquellas dimensiones que impactan a la familia y entonces eso es lo que uno busca realmente entender. Entonces, cuando llegamos a la familia, pues tratamos de hacer un dibujo. No sé si conocen del genograma, probablemente muchos estudiantes y muchos, sobre todo de trabajo social, pues hacemos ese dibujo de la familia. Y la gente presenta como yo, que sabemos, nos gusta meternos en saber de todo. Sí, no, porque también exploramos, porque también partimos de la premisa de que de generación en generación también se van a veces dando comportamientos repetitivos, y también nos gusta saber entonces no solamente la persona que está aquí, sino también pues el abuelo y los tíos y las personas significativas de esas de ese grupo. Y interesantemente eso trae... ¿Y eso cómo a través de ellos mismos? O sea, se les pregunta a los mismos participantes. Sí, lo hacemos con ellos allí presentes. Ay, qué interesante. Enseñamos a los estudiantes a hacerlos con ellos y entonces casi siempre los reciben muy bien. Es una buena forma también de establecer rapport. Claro. Vamos a hacer un dibujo de tu familia para conocerlos mejor. Y aquí está papá, digo, una familia tradicional, pero que hay diferentes tipos de familia, lo sabemos, ¿verdad? Sí. Pero aquí está papá, y aquí está mamá, y estos son los chicos, pero entonces y abuela, y abuelo. Y tú sabes, y estos cuántos están casados. Y entonces tienes como todo ese retrato, y a veces incluimos hasta las mascotas que pueden ser importantes también. Y entonces... De ahí, interesantemente, cuando empezamos a hacer eso, entonces casi de inmediato alguien dice, pues mira, precisamente estamos aquí porque hay una situación que es relacional, es de una relación, ¿verdad? Claro. Y entonces pues se identifica cuál es la situación y por ahí se comienza a identificar el problema que les trae y también... salen cosas que ni ellos mismos habían visto. Así. Para darte un ejemplo, ¿verdad? De un tipo de intervención inicial que hacemos. Yo enseño el curso de terapia de familia. Ajá. Los estudiantes les fascina. Claro. Porque hacemos también ejercicios con sus propias familias, ¿verdad? Claro. Porque para tú ser un buen terapeuta familia, tú tienes que trabajar con tu propia familia. Sí, y hacer paz con tu familia. Así mismo.
Y eso a veces es un reto. Sí, igual que debemos ir a terapia, o sea, en general. O sea, Sí. yo creo que ser terapeuta y no ir, ¿verdad? Hay que No tener ir esa a terapia. experiencia. Claro. Seguro que sí. Y trabajar con todo, ¿verdad? Lo que se Sí. carga, lo que se interpreta, todo. Sí. ¿verdad? Y tener Pero ese fíjate, apoyo. casi todo lo que uno carga tiene que ver con otra persona, con otra relación, con alguien. Así que O alguienes. o alguienes. Así que eso hacemos, pero puede ser para los estudiantes inicialmente puede ser un poquito retante. Así que yo lo que hago, lo que hice este año por primera vez, porque yo los generalmente hago muchos ejercicios de su propia familia, tú sabes, pero esta vez les dije, yo quiero que en sus prácticas añadan a una persona significativa para tu paciente, para que empiecen de uno a uno. Y entonces tú le vas a pedir permiso a tu cliente, le vas a decir, bueno, o si le puedes decir que es una asignación de la clase. En vez de que estén los 5 o 6, empieza con uno. enviadas. Sí, empieza con uno. Sé que es interesante porque en psicología organizacional se está estudiando, o sea, ahí ha habido como, yo creo que van como tal vez 5 años, que el desarrollo de equipos, que en vez de que sea con equipos, sean enviadas. Okay. Entonces han ido encontrando evidencia científica que es más Efectiva. poderoso. ¿Cómo es? Ok. De memoria. No hay otra tarjeta acá, mira a ver. Yo creo que le había puesto una extra. Así que es bien interesante que me digan eso, ¿verdad? Porque ciertamente, y lo que se ha encontrado es que mientras se va fortaleciendo entre dos, o sea, no es que se descuida el grupo el equipo o el grande, equipo, más grande. Es que hay que ir fortaleciendo entre dos, de dos en dos, voy fortaleciendo. Entonces, cuando vas a trabajar con el equipo, es mucho más sólido, ¿verdad? Está más fuerte, porque trabajaste, como quien dice, son como las raíces, porque un grupo depende de las relaciones que se van dando entre persona y persona, ¿verdad? Claro, y vas haciendo alianzas, ese tipo de cosas que sean positivas. Exacto, Sí, así que es interesante que lo, ¿verdad? Que lo esté haciendo en las clases. Sí, lo estoy haciendo y ellos están, y les doy hasta un poquito del lenguaje a utilizar. Les digo, tú sabes, le vas a decir esto y esto y esto. Primero le vas a pedir permiso a la persona, vas a pedir permiso a tu supervisor también, ¿verdad? Claro. Vas a invitar entonces a esta persona y tú le dices, mira, yo lo traigo aquí para que me ayude a entender ¿verdad? Para que trabajar con fulano. Y las preguntas son bien dirigidas hacia fortalezas, hacia quiero que me digas qué cosas tú observas en fulano que te parezcan positivas y buenas, que tú valoras, que tú... Sí, que es una retroalimentación y a veces eso no se dice, se piensa y no se dice. Sí, que es que yo lo estoy aquí viendo y lo estoy viendo que las organizaciones, porque es igual, eso es como, ¿cuándo fue la última vez que alguien te dijo esto? Y a lo mejor las personas lo piensan, pero no se lo han dicho. Sí. Y el cambio en el ambiente, en el no verbal de la persona es al momento. Claro. Con solo contestar esa pregunta, que le diga lo que admira, un gracias, y es como, ya, cambió el ambiente, es como, si no vuelven, yo les digo, si no vuelven esta intervención, ya. Y en las parejas también decirse lo que uno aprecia y valora y quiere de otra persona. Uno lo da por sentado que la otra persona lo sabe. No. Entonces hemos seguido hablando de familia, pero ¿qué es familia? ¿Cómo se entiende lo que es familia desde la psicología de la familia? Sí, hay muchas familias. Exacto. No hay una sola familia ni una definición exacta, pero sí generalmente se habla de este grupo de personas que están unidas, ya sea por sangre, por decisión, por intereses, conviven juntas para llenar mutuas necesidades, incluyendo necesidades emocionales, ¿verdad? Y tienen que convivir. Bueno, sí, se supone que están conviviendo juntas, así que hay familias. Entonces hay diferentes tipos de familias. Está la familia tradicional, que es papá, mamá y los hijos, pero hay familias reconstituidas, que son los que se divorciaron y se recasaron, y ahí era una familia, y hijos de aquí, hijos de allá. ¿Verdad? Esto también trae y dependiendo del tipo de familia, los retos también son un poquito diferentes. Actualmente se habla de familias homoparentales, familias de padres criando solos, madres criando solas. Así que no se puede hablar ya de una familia, sino de muchas familias. Así que eso hace de este trabajo algo pues retante e interesante. Y pues importante que tomemos en cuenta
las realidades de esas personas que pueden ser diferentes a lo que digamos es una familia tradicional. Casi siempre, como en todas las áreas, cuando se estudia, pues se parte de la familia tradicional, claro. ¿verdad? Así que uno tiene que hacer estos ajustes, igualmente los ajustes culturales a las diferentes teorías que existen sobre cómo trabajar con familia. ¿Y qué ocurre cuando a lo mejor yo no vive conmigo, pero lo considero familia? Y a lo mejor es, no sé, un abuelo, un tío, madrina, padrino. Bueno, son familia extendida. Que son familia extendida, entonces, pero no pudieran participar, pero digamos que tienen una participación activa. Ah, no, ¿verdad? claro que sí. Pues, o cuidan, o son los que ayudan a buscar. Y aunque a la no escuela. tengan, si tú lo consideras familia, yo te puedo invitar a una sesión de familia con esa persona. Ya. ¿Entiendes? No importa. Estamos hablando de otras personas importantes en la vida. Que pueden ayudar en el progreso de esa persona o en el movimiento o de estancamiento. Como yo le digo que a veces lo que hacemos en terapia de familia es destrancar algo que está trancado y tiene como, que también lo hacemos en terapia individual, ¿verdad? Para que la persona, la familia eche adelante con sus propios recursos. Identificar el tapón, así que hay plomería. El destranque. Hay plomería. Bueno, si hubo plomería para la astronauta, pues puede haberla para los terapeutas. Pues estábamos hablando que a veces dentro de la psicología de familia, en ese proceso terapéutico, hay que destapar, así que hay alguito de plomería ahí. Casi siempre. Es que hay un tranque, ya sea principalmente por la comunicación, porque por alguna razón interesante, ¿verdad? En las familias muchas familias hay issues en términos de cómo cada cual expresa sus necesidades y sus pensamientos y hay incomodidad con sacarlos y entonces se ataponan o hay muchos ansiedad en las interacciones, se dan alianzas, se dan coaliciones, se dan entre miembros de la familia, a veces hasta contra otros miembros. Hay historias, hay situaciones, si hay padres divorciados, si hay familias que son muy aglutinadas, demasiado pegadas, y hay familias que son demasiado despegadas y que viven como en un hotel. Así que todas esas cosas pues producen, y a veces la gente no se da cuenta hasta que surge entonces una situación y entonces ahí es que se dan cuenta de que algo no funciona bien. Así que como en todo aquí, lo mejor sería una buena prevención y orientación ya a las parejas, en modos de crianza, cuando tienen hijos, cómo comunicarse efectivamente. Esta cosa de estar culpando y de estar criticando, recriminando, utilizando sarcasmo es fatal. Tú sabes que precisamente en terapia de pareja, que también es otra área acá, uno de los principales le llaman los jinetes del apocalipsis. Como digamos, los que producen más problemas en las parejas es ese sarcasmo, es la crítica, el sarcasmo, el distanciarse y poner una pared, entre otros, ¿verdad? Son cosas que van muy en contra de las relaciones. Así que uno como terapeuta, ¿verdad? Identifica con las personas estas situaciones y a veces solamente entenderlas pues les ayuda a empezar a trabajarlas. Claro. Y entonces se van trabajando, pero si llevas mucho tiempo, digamos, hay gente que tiene estilos de comunicación. A veces yo veo en nuestra cultura en algunos momentos mucho eso de pegar vellones. Mucho. El chistecito. El chistecito. Te lo digo con chistecito. Cargado. Eso va calando hasta que llega un momento en que ya la relación se afecta y es bien difícil. La crítica también, que muchos problemas vemos de parejas que se critican mutuamente o que una critica más que la otra, o unos padres que es súper crítica todo el tiempo y no hay retroalimentación positiva. Y a veces como tú ayudas a las personas a que bajen un poquito el nivel de crítica o que bajen un poquito hasta la intensidad con que se dicen las cosas, pueden haber cambios importantes en las relaciones y en la familia. Así que esto que nos está mencionando es de lo más común que se puede dar, asuntos de comunicación, cómo lo digo, a lo mejor mucha crítica, porque a lo mejor hay un mensaje importante que yo necesito decirte, pero como te lo estoy diciendo, no es la mejor manera.
¿verdad? Sí, a lo mejor hay una incomodidad o una preocupación, porque yo que escucho, ¿verdad? Padres y madres y demás, es como esta preocupación de que no estudie y qué va a hacer con su vida. Pero entonces en vez de decírselo, mira, vamos a sentarnos, cuéntame. Es una crítica. Quédate, que no seas vago, que tú te crees, yo no te voy a estar alimentando aquí. Entonces y hasta con el tono, entonces lo hacen frente a la familia. Le critican a veces con los adultos mayores. Entonces el adulto mayor no se toma la medicina, entonces viene el otro hijo y empieza, mira, cuéntale que papi no se está tomando las medicinas, dile ahora. Entonces ese tipo de cosas que yo digo, pero... Mira, una forma de ver ese tipo de situación es estar consciente de que hay momentos en la vida de la familia que son como más vulnerables. Por ejemplo, para darte un ejemplo, yo cuando tenía práctica privada, los casos que más yo veía eran con hijos adolescentes, porque es una etapa de desarrollo difícil en que ya no te funciona lo mismo que cuando seas niño, tienes que aprender a manejar unas reglas diferentes y entonces ahí algunos autores dicen que la homeostasis que tenía la familia se desmorona y tienes que entonces aprender a hacer las cosas de una manera diferente, pero se te hace bien difícil y mucha gente lo que hace es que se pone a pelear y entonces el hijo se va más porque entonces se vuelven entonces en unos patrones negativos. Que al fin y al cabo es entender que estás atravesando por una etapa del ciclo de vida de la familia, que no es fácil bregar con adolescentes, que tienes que aprender un poquito a escuchar de una manera diferente, que las reglas hay que flexibilizarlas un poquito para que entonces puedan llegar a un tipo de acuerdo, porque ya no es el nene, ya tú sabes. Claro. Así que es difícil, porque vivimos también unos tiempos en que tampoco podemos flexibilizar por la seguridad de las mismas personas. Así que es complejo, pero no es imposible, tú sabes. Si pueden pasar esa etapa, a veces es como que mucho más fácil. Hablando de estos tiempos, ¿qué retos confrontan las familias, ¿verdad? Los pasados, a lo mejor 20 años, ¿verdad? 10 años. ¿Cuáles son estos retos más comunes? Pues mira, yo sustancias en adolescentes, experimentación con sustancias, amistades que sabemos que tienen un impacto bien grande en los adolescentes, en los jóvenes, y ahora la cuestión de la tecnología, fíjate ya no solamente en los jóvenes, también en los mismos padres, pegados en el celular, que le está aquí robando tiempo, que es importante para la interacción, así que hay poca comunicación. Cuando no me estoy comunicando, yo estoy comunicando algo. Claro. Así que hay poca verbal o saludable. Sí. O momentos de interacción que sean agradables, positivos y que no sea estar frente a una pantalla. Desafortunadamente, pues las pantallas están interviniendo seriamente con nuestras familias y es un área que tenemos que pensar y trabajar y no hay una receta para esta ni para ninguna situación, ¿verdad? Tenemos que mirar caso a caso y ver qué arreglos puede hacer la familia para lidiar con esto. Excelente. Entonces, tenemos las familias, están enfrentando retos. Hay retos que son, porque el detalle es que esto es el impacto de la persona en el colectivo en la persona, el contexto en el que están, o sea, realmente no es algo sencillo. Sí. Pero ¿qué las familias, tal vez le podemos decir como unas prácticas o unos consejos, ¿verdad?, bastante sencillos, que puedan comenzar a hacer, aparte de que busque apoyo psicológico, obviamente? Pues mira, si logran lo que decíamos ahorita, bajar la intensidad con que se manejan las cosas, o sea, en vez de estar gritando, haciendo las cosas a la brava, si de alguna manera pudiéramos bajar esa intensidad en nuestras comunicaciones, yo creo que eso sería... si hubiera una receta, de hecho yo una vez le dije a un estaba en una oficina médica haciendo y había un recetario, yo le hice una flechita hacia abajo, que esta es su asignación, bajar la intensidad y bajar la crítica. Pero, esta receta de la doctora Nidia Ortiz. Bajar la intensidad, bajar la crítica. O como dice la gente por ahí, bájale dos. Bájale dos, exacto. Bájale dos rayitas. Yo creo que al cacareo, ¿verdad? Está repitiendo lo mismo, la crítica. Y una cosa que veo mucho en nuestra cultura es el exceso de
emocionalidad o reactividad. O sea, que yo te veo a ti que miraste, ¿qué te pasa? Dale break. Tú sabes, no estés encima de la gente preguntando por cada cosa. Hay que darle espacio a los jóvenes para que hagan sus cosas. Y a veces una, en aras de que estar pendiente de lo que pasa a los demás, no le da espacio. Claro. Para que las personas tengan sus propios. Claro. Eso, entre otras mil cosas que te ¿Qué podía pueden recomendar, hacer? dependiendo del ciclo de vida en que esté la familia, ¿verdad? Porque tienen que entender, por ejemplo, una pareja que tienen un bebé por primera vez, su primer hijo, que eso va a traer unos retos bien importantes y que tienen que, no es que no se dejaron de querer, no, es que tienen que bregar ahora con otra persona eso es un que estrés. demanda. Lo queremos, lo adoramos, pero nos cambió la dinámica, tenemos que Claro, manejarlo. claro. Después entonces van a la escuela, eso es otra adaptación, y después son adolescentes, otra adaptación, y después, tú sabes, entramos nosotros a una madurez y ya los viejos están enfermos, y tenemos que cuidar a los padres, Claro. y después se van los hijos, y el famoso, aquí hay retos en todas las etapas de la vida de la familia, y entonces uno tiene que estar, ¿verdad? Siendo paciente con uno mismo, Claro, ¿verdad? claro. Y buscando formas Claro. Y entonces, de manejarlo. ¿En qué momentos es más común que las familias busquen el apoyo psicológico? ¿Y en qué momentos deberían buscarlos? Ok. Yo pienso que hay un poquito más de apertura. Yo creo que las parejas estaban empezando a buscar más ayuda. Okay. Y las familias que vemos normalmente son por referido. Son más por referido porque alguien entendió que esta familia tiene un problema de ajuste, que hay un issue aquí entre madre, hija, padre, hijo, lo que sea, y entonces ahí vienen más referidos. No es como son pocas las familias que dicen, vámonos para terapia de familia. Claro. Quiere decir que todavía queda trabajo por hacer, en términos de que conozcan. Sí. Tú sabes que yo tengo ¿verdad? Una familia reconstituida. En un momento vivíamos 9 personas en la casa, allí en Massachusetts. Y fuimos a terapia de familia. Claro. Porque teníamos issues, porque imagínate, mi hija mayor de pronto era la hija del medio. La chiquita de allá ahora resulta que tampoco es la chiquita. O sea, entonces cambian hasta ¿verdad? La posición de los hijos. Y aparte que 9 personas y en entonces, un mismo espacio. Exacto. Entonces, en diferentes etapas, con diferentes necesidades. Entonces, me acuerdo, me daba mucha risa porque el psicólogo nos reunía en la sala de espera. Porque no cabíamos en la oficina. Porque éramos nosotros 8. Era casi la película esta de Cheaper by the Dozen de Steve Martin, creo que era la película. Pero fue una experiencia buena. Éramos 3 hijos de cada uno, más nosotros 2 éramos 8 y el hermano de mi esposo que vivía con nosotros también. Faltaban los suegros, ¿verdad? Siempre haber más. Pero fue una experiencia buena. O sea, que en ese momento de cambio, de convivencia nueva, buscaron el apoyo. Es una buena idea ir a buscar ayuda, ¿verdad? Si estás haciendo ajustes a una familia nueva, que esto pasa con frecuencia porque el 50% de la gente se está divorciando. Así que esa nueva familia quizás se beneficiaría mucho de recibir servicios de terapia de familia. Sí. Pero están llegando más las parejas y obviamente también cuando uno está haciendo psicoterapia individual con pensamiento sistémico, pues entonces uno puede invitar a las familias a integrarse a ese proceso. Totalmente. Y ahí entonces sí, pues hay también esa apertura. Qué bello. Yo la semana pasada estaba dando un taller a un grupo y una de las cosas que yo como que repito mucho y particularmente cuando son empresas familiares, es que el trabajo no es familia. Y entonces un poco lo que yo le traigo a la gente medio en jocoso es que esto que estamos hablando, las familias no han aprendido a convivir y a ser familia. Entonces, si tú te llevas esas mismas dinámicas de no saber cómo comunicar, la crítica, te paso la manita, entonces chismeamos de la persona con el otro, lo pelamos cuando hay una reunión familiar y le pegamos el vellón. Entonces, si tú te traes eso al trabajo, o sea, entonces yo les decía, nuestras familias somos disfuncionales, y créame, que no tiene que ver con divorcio. Porque yo creo que lo más funcional que a veces se puede hacer es divorciarse y ellos se morían de la risa, pero ahí viene que a veces
hablamos, ¿verdad? Usted usó el concepto reconstituidas, pero realmente como nos criamos es que es una familia, ¿verdad? Puede ser disfuncional, tan pronto hay un divorcio, como en la calle, ¿verdad? No estoy hablando de la academia. Es disfuncional si hay un divorcio, o sea, es disfuncional tan pronto si alguien se fue de la casa, ¿verdad? Y realmente, pues no. Bueno, el concepto disfuncional a mí no me encanta. No. No, porque yo creo que disfuncional implica que no funciona y realmente más o menos Claro. le funciona a todo el mundo. Funciona, son sistemas que funcionan a su manera. Pero sí son familias problemáticas, familias con problemas y múltiples problemas, pues sí existen. Como y entonces, violencia. Antes de contestarte, el que se inventó este término disfuncional, que fue Salvador Minuchin, decía que una familia es disfuncional cuando no es capaz de tener una estructura saludable. Que estén claros los roles de las personas y que pueda... Está siguiendo el enfoque sistémico. O sea, si el sistema no está operando adecuadamente. Exacto. Ajá. Y si no están claros los límites, tú sabes, que sean unos límites claros, que no sean ni muy apegados ni muy distanciados. Y si la familia es incapaz de adaptarse o tiene mucha dificultad con los cambios, claro, y no puede rearreglarse, pues eso es lo que él le llamaba familias disfuncionales, así que, pero pues, sí, pero obviamente todo el mundo ahora se usa de diferentes maneras. Sí, ¿no? Y yo lo decía jocoso y demás, porque obviamente es como para ponerse así medio hiperbólica. Sí. pero realmente hay un tema de que sí, de base, no aprendimos en el sistema más cercano en el que nos formamos, no aprendimos unas destrezas básicas. Exacto. Y entonces lo extrapolamos luego a todas las relaciones interpersonales, sean de trabajo, sean de pareja, amistades. Como no tenemos marco de referencia positivo, bueno, tenemos el marco de referencia que tenemos en nuestra propia familia de origen, no hay de otra, ¿verdad? Y eso es lo que traemos acá, y a veces pues eso no es necesariamente lo más saludable, que es lo que tú estás diciendo. Exacto. Y entonces hay que revisar esos modos de relacionarse. Sí, en estos días me decía una mamá que su hija, creo que tiene 11, y la mamá le hizo pues desde el miedo, ¿verdad? Desde el miedo, mamá le hizo como así, porque ella dijo una expresión, y mamá pensó como que se va a morir o está buscando algo, y mamá hizo, no digas eso, ¿ya? La niña viene y esperó un tiempo y le dice, mamá, lo que hiciste no estuvo bien. Tú me agrediste en ese momento. Y no había razón para haber hecho eso. Wow. Ella me dice que ella se quedó como muda. Tú tienes toda la razón. Pero obviamente a mí lo que me lleva a pensar es, esta niña, eso no sale de la nada. O sea, mamá, papá y demás han hecho un buen trabajo para que lo identifique. Ella no le salió con mala crianza, ¿verdad? De fuera, buscó un momento y lo expresó muy saludable, ¿verdad? Mente. Entonces, así que hay un trabajo que se ha hecho que entonces se recibe de vuelta. Sí. Y muchas veces que cuando a mí vienen y me empiezan a hablar, no, mira Joyce, que el nene, que la nena, taca. Y yo le digo, ¿tú tienes algún psicólogo que me recomiendes para el nene, para la nena? Y yo, sí, cómo no, pero vamos a buscar uno para ti, para ti, para papá, y probablemente es terapia de familia, porque realmente son niños y niñas. O sea, hay una dinámica que viene principalmente, ¿verdad?, de estos adultos que están ahí, y ellos se creen que el problemita es el niño y la niña, y el niño y la niña es un síntoma de un sistema que está firing para todos lados. Así que si hay situaciones en su familia, busque este apoyo de la terapia de familia. ¿Hay algún lugar donde te puedan conseguir? ¿Tú estás dando terapia? Bueno, actualmente yo estoy medio retirada, pero sí hay personas que se han graduado de nuestro certificado, que podrían, a quienes podemos referir, nos pueden preguntar y con gusto pues les damos recomendaciones. ¿Algún correo electrónico? Seguro, pueden escribir a nortiz@psm.edu. Ok. nortiz@PSM. Sí, PSM, que era como Ponce School of Medicine. Okay. PSM.edu. Perfecto. ¿Hay algo más que quieras mencionar? ¿Alguien que tal vez le interese estudiar esto? Sí, yo quisiera exhortar a que más personas se prepararan en el área de familia.
que pues si quieren hacer la certificación, excelente, pero también a veces hay cursos de educación continua, y si uno está haciendo psicoterapia, pues debe conocer principios básicos de intervenciones sistémicas, ya sea con una persona adicional a la que estamos viendo, ya sea con la familia entera, subsistemas, lo que sea, pero yo creo que hay que mirar más allá del individuo y pensar en las personas que están alrededor, y eso es lo que hace la terapia sistémica y familiar. Bien, excelente. Pues muchas gracias por su tiempo, gracias por todo lo encantada, que ha y gracias por la invitación. Seguro, así que ha sido un placer. Ustedes se recuerden suscribirse, seguirnos ahí en Doctora Joyce en el canal, todas las plataformas de podcast, y hacernos preguntas, comentarios, llevar la contraria también, porque es importante, ¿verdad? Como parte del proceso de aprendizaje, y siga compartiendo toda esta temporada que es psicología, porque hay mucho que hablar sobre la psicología. Que esté muy bien. Recuerda que la información compartida no reemplaza la asesoría profesional de personas expertas en psicología industrial organizacional, recursos humanos, contabilidad, derecho o cualquier profesión relacionada con la salud.